Entonces, para la función del hombro, para esta apertura que muchas veces vamos perdiendo, es necesario entender la secuencia de activación muscular. Es importante entender que ningún gesto deportivo o ningún gesto, casi ningún gesto de la vida diaria, se hacen con un músculo, con la activación de un músculo solo, sino con la activación de varios músculos y en secuencia distintas. Entonces, para formar la abducción que tiene la elevación completa del brazo, que ese es un gesto, voy a necesitar distintas secuencias de activación musculares. Primero el deltoide, supraespinoso, los rotadores externos, los abductores. Todos los músculos se van activando dependiendo de la posición. Pero hay algo que hay que entender. La función principal del supraespinoso, ¿sí?, es mantener centrada la cabeza humeral en la glena. ¿Qué quiere decir esto? La función principal del supraespinoso todos creemos que es abducir el brazo. Pero ¿qué otro músculo abductor de brazo hay? El deltoides. Entonces, sin supraespinoso, ¿puedo levantar el brazo? Y puedo hacer una abducción con el deltoides, compensada, mala, alterada, pero puedo levantarlo. Entonces, el supraespinoso ayuda en la abducción del hombro, es fundamental, ayuda para el equilibrio de tensiones, pero fundamentalmente el supraespinoso, cuando yo elevo el brazo, el supraespinoso debe mantener la cabeza del húmero en la glena, para que no se eleve esa glena y no forme síndrome de fricción subacromial, ¿sí? Permite que actúe el deltoides para que se lleve a cabo la abducción y también contribuye a la elevación del hombro en 30 grados. Al mismo tiempo, en esta secuencia, va a aparecer el infraespinoso, que es rotador externo, ¿sí? Es rotador externo y depresor. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo debilidad del infraespinoso y de los rotadores externos, infraespinoso y redondo menor, estos músculos, en la abducción completa, tienen una función depresora de la cabeza del húmero. Entonces, el supraespinoso tiene la función de sostener, de dejar la glena en la cabeza, la cabeza del húmero en la glena. Y a medida que vamos elevando el brazo, el infraespinoso tiene la función de depresar, de deprimir, de llevar hacia abajo la cabeza del húmero para evitar este síndrome de fricción subacromial. Entonces, esta secuencia de activación muscular es muy importante para no formar la patología del tendón del supraespinoso. No necesito solo potencia ni volumen muscular, necesito secuencia, necesito prolija activación. Es muy importante en las patologías del hombro fortalecer los músculos rotadores externos, porque me van a permitir una biomecánica dentro de todo correcta. Entonces, la conclusión es reeducar la apertura. Si nosotros vamos a tener mucha función de rotación interna, aducción y flexión, tenemos que reeducar a partir de la kinesiterapia y a partir de los ejercicios físicos, la rotación externa, la abducción, la extensión para descender la cabeza del húmero, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de este tratamiento. Vamos a hablar un poco de tratamiento kinésico y un poco de tratamiento físico, ¿sí?, de la rehabilitación a partir del ejercicio. Entonces, fundamental, tengo que identificar los bloqueos, ¿sí? Todas estas asimetrías que venimos hablando. Buscar la función que no puede realizar, como por ejemplo, levantar el brazo. Hacer lo que no puede, nuestro objetivo es que pueda elevar el brazo. Y cuidar las compensaciones, o sea, que levante el brazo sin aumento de la tensión lumbar, por ejemplo. Eso es una compensación que tenemos que evitar. Entonces, estos son los objetivos a cumplir. Vamos a empezar, seguimos con los testeos porque ya vimos cómo testear un pectoral menor.
Vamos a ver cómo testear un supraespinoso. Le pedimos que haga una abducción, le limitamos la abducción en menos de 30 grados, muchas veces va a aparecer un gran hueco, un gran orificio, va a aparecer dolor, va a aparecer debilidad. Lo comparamos con el otro brazo, el brazo que no tiene dolor, que no tiene síndrome de fricción subacromial, ante la resistencia de la mano del terapeuta. En este caso no va a haber dolor, no va a haber disminución de la fuerza. En el hombro alterado sí. Vamos a ver el test del subescapular. Recordemos que el subescapular es parte del manguito rotador. Subescapular, infraespinoso, redondo menor y supraespinoso son músculos que forman el manguito rotador. El subescapular es el músculo que está por delante de la escápula, pegada en su parte anterior, y es rotador interno. Entonces, ¿cómo lo evalúo? Llevando a la rotación externa, porque cuanta más rotación externa limitada tenga, más retracción del subescapular voy a tener, ¿sí? Esta es una importante evaluación para sacar conclusiones. Voy a tener el test del serrato mayor, le voy a pedir que eleve el brazo, porque cuando elevo el brazo, acuérdense que necesita un punto fijo el movimiento del brazo, y ese punto fijo es el músculo serrato mayor que pega la escápula. ¿Sí? Contra la resistencia tengo mucho dolor, mucha debilidad, ¿sí? Mucha impotencia de seguir elevando, o si yo le doy la resistencia y la escápula cada vez se vuela más, porque cambiamos los puntos fijos, cambiamos la cadena abierta, cadena cerrada, entonces la cadena cinemática abierta y cadena cinemática cerrada. Entonces al cambiar los puntos fijos se hace punto móvil y se aumenta la elevación de esa escápula. Eso es un test anormal, ¿sí? Entonces, para comenzar con maniobras, fundamentalmente vamos a despegar la escápula. Muchas veces, cuando hay debilidad del serrato mayor, en la función se vuela la escápula, pero en la parte estática, en la postura estática, ese serrato mayor, al ser débil, se protege para que no lo uses y se pone duro. Es débil, pero evoluciona también a la rigidez. Entonces, cuando hay rigidez, necesito una escápula funcional, no solo fortalecerlo o activarlo. No es lo mismo activar que fortalecer. Fortalecer es quizás aumentar las capacidades del músculo y activarlo es despertarlo para que se active y esté en la secuencia muscular. Entonces, a veces al serrato hay que activarlo y a veces hay que fortalecerlo también. Entonces, en el despegue escapular voy a tener un despegue posterior. Tomo la escápula desde atrás y la elevo, trabajo las adherencias del serrato mayor. O un despegue anterior que es friccionando el subescapular, el rotador interno. Entonces, el rotador interno, como tanto el serrato mayor atrás, se van formando adherencias que tenemos que ir desprendiendo, fibrosis, aumento del tejido conectivo, pérdida de la elasticidad. Todo eso tenemos que combatir. Palpación del pectoral menor, fricción y bombeos. La fricción, el círiax, el masaje transversal profundo en un músculo tan hipertónico, tan postural, tan hipersolicitado como el pectoral menor es fundamental. No puedo ponerle una lámpara 68 horas para ablandarlo. Tengo que trabajar manualmente, manipular, comprender la tensión del músculo y regularlo, bajarle la tensión, bombearlo, aumentarle la circulación. Un músculo retraído pierde circulación. Es fundamental. ¿Cómo se alimentan los músculos? Con la sangre. Un músculo retraído tiene capilares destruidos y contracturados. El estiramiento del pectoral mayor superior. Acuérdense que el pectoral mayor en su parte superior es hegemónico para la elevación del húmero. Entonces, trabajar en forma isométrica, pedirle al paciente que trate de hacer aducción con sus pectorales, vos le resistís, ese trabajo isométrico acumula energía, cuando después de los 6, 8 o 10 segundos hace un esfuerzo isométrico con el pectoral, vos ahí le decís al paciente que descanse y ganás más estiramiento. Es una relajación post-isométrica, ¿sí? Es una relajación excéntrica después de la contracción isométrica. Este tipo de ejercicios son fundamentales. Trabajar manipulativamente el angular.
Igual que el pectoral menor, el angular se necesita manipularlos. Son fundamentales manipularlos. El trapecio superior se lo puede manipular, es fácil porque es muy superficial, pero da mucho resultado trabajar con esta relajación posisométrica en el trapecio superior. ¿Sí? El estiramiento del dorsal ancho. El dorsal ancho, acuérdense que con ese músculo me trepo, es un aductor de brazo. La aducción, ¿qué era? Era parte de la función limitadora del hombro, aducción, flexión y rotación interna. Entonces lo tengo que trabajar. El objetivo funcional, ¿sí? El objetivo funcional de toda esta rehabilitación manual, ¿sí? Va a ser buscar la función que no puede hacer. Lo trato de poner en postura global. Si una pierna me queda más acortada, si un hombro me queda más acortado, si un brazo no puede ponerse en posición anatómica, si una costilla queda elevada. Todas esas asimetrías voy a buscar. ¿Sí? En este caso estamos hablando del hombro. Y lo tengo que llevar a lo que debe hacer. Buscar la apertura para tener una secuencia de músculos activados. Continuamos con la última parte de la clase. Continuamos con la parte más práctica desde la fuerza. ¿Sí? Rehabilitación a partir del ejercicio, aplicación de la fuerza. Cómo fortalecer músculo por músculo, podríamos decir, para después llevar a esta secuencia y formar un gesto deportivo. La necesidad del trabajo propioceptivo. No solamente hay que entrenar músculo por músculo para ganar fuerza, sino que el entrenamiento de la fuerza muscular más el entrenamiento de la propiocepción, que es la sensación propia que tengo de las partes de mi cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy con los ojos cerrados, levanto el brazo, muevo la muñeca, extiendo un dedo, muevo la muñeca de vuelta, abro, cierro los dedos. Todo eso, ¿cómo sé que lo estoy haciendo? Si no lo veo, es por los sensores que tengo en las articulaciones, en los ligamentos, ¿sí? Esos sensores me van a transmitir toda la información al sistema nervioso. Todo queda informado. Eso se llama propiocepción. Cuando tengo retracción muscular, cuando tengo desgarros, cuando tengo esguinces, cuando hay lesiones de los componentes musculares y articulares, la propiocepción disminuye. Entonces, por eso es fácil esguinzarme el pie y volverlo a esguinzar de vuelta y volverlo a esguinzar de vuelta, porque si no reentreno esa propiocepción, no solo el ligamento queda estirado, sino que queda con menos propiocepción. Entonces, siempre que tengo restricción del movimiento, no solo tengo la impotencia funcional, sino que tengo una impotencia sensitiva, ¿sí? Fuerza más propiocepción, movimiento controlado. Las dos se necesitan. Se necesita en el gimnasio entrenar la propiocepción tanto como la fuerza. Ejercicios de rotador externo, ¿sí? Y de coaptadores activos. Acuérdense que el infraespinoso y el supraespinoso trabajaban en conjunto para uno mantener la cabeza del húmero dentro de la glena y el otro descender la cabeza del húmero cuando hay elevación de brazo. Descender la cabeza del húmero cuando hay elevación de brazo. Entonces, posición inicial, ¿sí? Y posición final, un ejercicio, posición inicial, posición final, el otro ejercicio, ¿sí? Es una simple rotación externa, ¿sí? Acá solo estoy entrenando la rotación externa, estoy haciendo fuerza hacia arriba, entonces activo los rotadores externos. Cuando ya tengo este ejercicio mejor entrenado, infraespinoso y redondo menor, ¿sí? Ya puedo hacer como un arranque lateral, hacerlo más dinámico, la rotación más potente, más angulosa, más pomposa, más hacia afuera, no tan bloqueada, no tan analítica, sino más global, ¿sí? Estos ejercicios son muy importantes para activar. La mancuerna muchas veces es una resistencia donde si yo estoy parado puedo hacer rotación externas así, pero también hago tanta fuerza como para afuera como para adentro. Entonces muchas veces la goma, que es una resistencia que yo la puedo fijar en un punto fijo, puedo poner la goma hasta acá, rodear mi mano y yo hago fuerza hacia afuera, pero ¿cómo vuelvo? Vuelvo fácil porque la elasticidad de la goma me ayuda a volver.
Ahí es más rotador externo, es más analítico para el rotador externo. Entonces, dependiendo la parte del tratamiento o del ejercicio, voy a trabajar al principio con goma y después con mancuerna. Más ejercicios para los rotadores externos, ¿sí? Las extensiones con barra. Las extensiones con barra siempre con el agarre en posición anatómica, en rotación externa, porque ahí ya tengo activados los rotadores externos. No voy a empezar el ejercicio en rotación interna, a activar más el subescapular, sino activo los rotadores externos y extiendo con la barra, ¿sí? Posición inicial, posición final, ¿sí? Arranque sentados. El arranque es un gran ejercicio de rotación, de apertura, rotación externa, abducción y extensión. Ese patrón de movilidad lo necesito en el arranque. No, en el arranque no puedo hacer esto, despegar la barra de mi cuerpo y levantarla, simplemente con una extensión, sino que tengo que llevar los codos hacia el techo, extender mi cuerpo, dejar pasar la barra, rotar externo y abducir. Entonces, el arranque es una secuencia de movimientos, es fundamental para rehabilitar el patrón. No puedo empezar a rehabilitar con arranque, por supuesto. Primero tengo que empezar con rotadores externos, con abductores, con extensores. Cuando ya voy completando todos los ejercicios de punto fijo, después le puedo dar arranque sentados y después le puedo dar arranque de potencia parado, que es más difícil todavía. Arranques laterales inestables, fundamentales también para trabajar a un brazo y con inestabilidad, ¿sí? Un brazo trabaja en punto fijo con la escápula, en cadena cerrada, y el otro trabaja en cadena cinemática abierta, venciendo a la fuerza de la mancuerna. Arranques a un brazo, lo mismo pero parados, bien vertical el ejercicio, no tan horizontal. ¿Cuál es mejor? Ninguno, los dos son buenos porque trabajás distintas fibras, distintas posibilidades de movilidad. En el deporte tenemos distintas posibilidades de movilidad. Los estabilizadores escapulares, fundamentales, ¿sí? Le pido al paciente que eleve, que lleve el puño hacia arriba y yo le resisto. Entonces, esa función de pegar la escápula, estoy activando el serrato mayor para cuando está débil, ¿sí? Lo mismo en este ejercicio. Le pido que eleve el brazo y apriete la escápula. Entonces, cuando aprieta la escápula, está activando las fibras del serrato mayor. Los nados combinados, ¿sí? Los nados, las rabietas, los puentes, todos estos ejercicios van a ser activadores del serrato mayor y vas a trabajar la estabilidad del sistema dinámico escápulo-torácico. El remo acostado. El remo acostado es activador de los aductores de escápula, que son los romboides, pero en el comienzo del movimiento, antes de activar los romboides, activo también el serrato mayor. Es fundamental el remo acostado, porque si yo entreno 1000 kilos de fuerza hacia adelante, esa fuerza hacia adelante, ¿quién la sostiene? Los músculos rotadores externos, los músculos extensores, los músculos abductores. Entonces, necesito también tener una gran potencia hacia atrás. Entonces, no solo necesito la carga y el ejercicio, sino que también es activador del serrato y después de los aductores de escápula. No es que solo desde el romboides. Las dominadas colgados, ¿sí? Las dominadas colgados o las flexiones escapulares son fundamentales. En vez de hacer flexión de codo como una lagartija, hago las flexiones con las escápulas y estoy empezando a activar toda esa función escapular que estuvo dormida. Abdominales, las lagartijas con carga, trabajo con suspensión, ¿sí? Más actividad, más control, más propiocepción y mejor postura. Ninguno de estos ejercicios es mejor, sino que voy a usar todo según las posibilidades, porque cada ejercicio me va a dar beneficios diferentes en diferentes ángulos de movilidad. Repito, necesitamos entrenar movimientos, rehabilitar movimientos y no músculos analíticamente. Activación y fuerza en cadenas cruzadas,
¿sí? Es fundamental la apertura, trabajar en las poleas, la apertura de las cadenas cruzadas. Es un gran ejercicio en cadenas cruzadas. Entonces, después de trabajar con toda la kinesiterapia, con toda la medicina, con toda la rehabilitación en el gimnasio, reevalúo, le vuelvo a pedir a mi paciente si es capaz de flexionar, si es capaz de abducir, si es capaz de tocarse la escápula contralateral por arriba o si es capaz de tocarse la escápula contralateral por abajo. Son movimientos muy, muy importantes, básicos para la salud de la articulación. Muchas gracias.